Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos de tercero de secundaria, o buen día para algunos. Espero que se encuentren bien de salud. Siempre cuídense, por favor, a pesar de que las noticias nos estén brindando información respecto a que la tasa de contagio y mortalidad por el COVID-2019 están bajando. Aún así, chicos, por favor, no bajar la guardia. Traten, por favor, de estar en sus casitas siempre a salvo, cuidando su salud y también la de su familia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Antes de comenzar con el tema, que por cierto vamos a trabajar historia universal, quiero hacerte recordar que debes enviarme tus trabajos de exposición, ya sea a través de plataforma o si no también pues a través de mi correo electrónico sin caso y problemas para que puedas exponer en la clase en vivo. Ya recuerda que la exposición a lo mucho debe durar de 3 a 5 minutos, no más. ¿Ya, chicos? Bien, nosotros vamos a trabajar un tema el día de hoy. Ahí está, ahí lo dice bien claro en la diapositiva, los movimientos nacionalistas del siglo XIX. Ojo, movimientos nacionalistas del siglo XIX. Cuando nosotros estamos hablando, chicos, de los movimientos nacionalistas, ojo, siglo XIX, ¿qué años abarca? ¿Mm? Claro, los años 1800. Así es. Cuando hablamos nosotros de los años 1800, chicos, estamos hablando de unos años en el cual en Europa comienza a surgir una nueva ideología, ¿sí? El nacionalismo. El nacionalismo es una ideología política, social, económica, que busca sobre todo, ¿qué cosa? Resaltar, escucha bien, ¿ah? Resaltar las cualidades que tiene una cierta población. Así es. Cualidades culturales, cualidades económicas, ¿no? Cualidades hasta incluso raciales también en algunos casos han llegado a tener a tener ese análisis de ciertas cualidades en cuanto al físico, entre otras cosas más, con la intención de que de resaltar, exaltar justamente las cualidades de esta población y que pueda surgir una cierta idea de superioridad, incluso en algunos casos, de una población con respecto a otras. Profesor, no le entiendo. A ver, te vuelvo a explicar. Los movimientos nacionalistas, chicos, fueron movimientos políticos, sociales, impulsados por las burguesías de otros países, es decir, de los países de dónde? De Europa, que se encontraban sometidos por otros estados en Europa del siglo XIX. Eso quiere decir, chicos, que en Europa, durante el siglo XIX, habían territorios que se hallaban divididos, por ejemplo. En algunos casos, algunos territorios estaban divididos a pesar que sus poblaciones tenían, ¿qué cosa? Las mismas cualidades culturales, las mismas costumbres, el mismo idioma, etc. En otros casos, por ejemplo, habían territorios, es decir, toda una población, ¿no? Culturalmente iguales que estaban siendo sometidas por otros países potencia. También ocurría eso. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Italia habían reinos, por ejemplo, que dependían, por ejemplo, de Austria. ¿Me dejo entender? Entonces, igualito en el caso de Alemania también. Entonces, ¿qué va a ser el nacionalismo? El nacionalismo surge en esta época con la intención de que de provocar independencias en un primer lugar. Independencias. En otro lugar, lo que busca, ¿qué cosa es? Expandir un territorio. Profesor, ¿por qué? Porque el nacionalismo es una ideología. ¿Ya, chicos? El nacionalismo es una ideología que busca, ¿qué cosa? Resaltar las cualidades de una población, las cualidades culturales, las cualidades de repente económicas, ya, chicos, tanto así impulsa el nacionalismo, es decir, hace que una persona se sienta identificado con su territorio, con su patria, ¿no? Que incluso se puede sentir superior a otras, como lo hicieron alguna vez los alemanes, se sentían ellos superiores a otros, justamente por esa ideología, el nacionalismo, ¿ya? Esa ideología que hace que las personas puedan querer tanto a su país, se sientan orgullosos de su país, tanto así que pueden ir incluso a participar de guerras.
Por ejemplo, hoy en día, si uno va a hacer su servicio militar es porque hay amor al país, ¿no? Y en otros casos, tanto amor al país hay que pueden participar tranquilamente de las guerras. Entonces, esto es producto de qué? Del nacionalismo. ¿Me dejó entender? Claro. Así como, por ejemplo, pues, cuando va a jugar la selección peruana, ¿verdad? Muchos ahora se pintan la cara, cuántas camisetas nomás no se compran, ¿verdad? Hasta la gente adulta pues se pone a beber cerveza, ¿no? Te das cuenta en todo lo que gasta, se compran televisores, ¿no? Para ver un partido de fútbol. O sea, eso también es parte del nacionalismo. Y si te das cuenta, con ese nacionalismo la gente ha comprado un montón, ha gastado plata y hay un cierto sector económico que se beneficia. Pregunta, ¿quién será el sector económico, chicos, que se beneficia con este nacionalismo? La burguesía, claro, las burguesías, los sectores económicamente poderosos, los empresarios, todos ellos se benefician con esto, claro. Igualito cuando se hicieron las guerras mundiales también, la gente pobre iba a luchar por amor a su patria, ¿no? Manejados por esta idea del nacionalismo, porque se sentían justamente, pues, no, orgullosos de su patria, identificados con su patria, tanto así que iban a pelear por su patria. Y en las guerras mundiales, ¿no? Murieron más o menos, más, en el caso de la Primera Guerra Mundial, murió más de 10 millones de personas. Al final, ¿quién se beneficia? La burguesía. Claro, porque la intención de las guerras mundiales era ¿qué cosa? Obtener colonias, obtener materias primas. Y eso era pues para impulsar las industrias y eso justamente pues para la burguesía. Ellos salían pues justamente beneficiados con ello. ¿Ya chicos? Entonces, el nacionalismo es justamente una importante ideología y esto fue utilizado pues por dos países, sobre todo dos actuales países ahí en Europa. Uno fue Alemania y otro fue Italia. ¿Ya chicos? Porque antes estos países no se les conocía así. O sea, antes no había el país de Italia, Alemania, no había. Eran reinos divididos, ¿no? A pesar que sus poblaciones tenían el mismo idioma, las mismas costumbres, las mismas características, pero estaban divididos y siendo dominados por otros países potencia. ¿Ya, chicos? Entonces, Alemania e Italia va a emplear esta ideología nacionalista con la intención de independizarse y en otros casos también con la intención de unificarse o en otro caso también con la intención de expandirse también. Ya chicos, por ejemplo, Chile tiene un carácter expansionista. ¿No ves cómo se ha extendido, se ha expandido, arrebatando territorio a Bolivia? También se ha quedado con parte de nuestro territorio también. Y eso es parte de su nacionalismo. ¿No ves cómo se originaron las guerras por ello? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Es una ideología política, económica y social que resalta las cualidades de una población, llegando a creer la idea de superioridad. Por ejemplo, en el caso de los alemanes, ellos se creían superiores, la raza aria, decían ellos, ¿no? Nosotros somos superiores a los demás son atrasados. ¿Te das cuenta? Eso, por ejemplo, decía Adolfo Hitler a su población. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué elementos abarca el nacionalismo? Se estudia bastante la nación, la patria, el país. Se trata de estudiar bastante dos conceptos. Por ejemplo, el Perú es una nación, es lo que te pregunté, ¿verdad? ¿Recuerdas que la vez pasada te pregunté si el Perú era o no una nación? Culturalmente, ¿qué opinan ustedes? Legalmente es una nación, pero culturalmente, ya, eso lo vamos a debatir en la clase en vivo, ¿ah? Es importante que ustedes entren a la clase en vivo para que ustedes puedan resolver esas dudas, ¿ya, chicos? ¿El Perú es una nación, verdadero o falso? ¿Ya? Eso lo vamos a resolver. Y por último, el nacionalismo ocasiona ¿qué cosa? Independencia de países, expansión de países, originando guerras, claro está, unificaciones en otros casos, como en el caso de Alemania e Italia, que antes eran reinos divididos y utilizando el nacionalismo, se unificaron. ¿Quién se benefició con esto? Las burguesías. Las burguesías se benefician con esto. ¿Ya, chicos? Ahí está un caso, por ejemplo, de aplicación del nacionalismo también en la Revolución Francesa, también, claro. ¿Cuántos tuvieron que luchar contra el rey Luis XVI para poder derrumbar el absolutismo y lograr la Revolución Francesa? Al final, ¿quién se benefició? La burguesía, claro. ¿Recuerdas que la burguesía quería tener el poder de Francia? Ahí está, pues claro, esa es una gran muestra. Por otro lado, también hay países que siendo independientes se quieren expandir.
Ejemplo de eso es que cuando logró su independencia Francia, llegó Napoleón Bonaparte y también quiso expandirse, ¿recuerdas tú? Claro. Entonces, ahí es donde estamos aplicando el nacionalismo. El nacionalismo, chicos, en estos años, ahora último, se aplica pero para impulsar más el consumo, ¿no? Es lo que te comenté, por ejemplo, lo de juego de fútbol, ¿no? Cuando juega la selección peruana. Cuando juega la selección peruana, pues uno no se pone a pensar en deporte. Uno se pone a pensar, pues, ¿no? En que nuestra selección se va a enfrentar a otras, ¿no? Hay que pintarse la cara, hay que comprar camisetas, hay que comprar cerveza, hay que comprar televisor, hay que comprar, si es posible, pollo a la brasa también para comer mientras vemos el partido. O sea, el consumo. Y el nacionalismo actualmente se impulsa para eso, ¿no? Para el consumo. Y hay gente que se enriquece con eso. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Claro. Entonces, eso es como para ponerte a pensar para cuando juegue la selección, a ver, vas a ver y te das cuenta cómo actúa la gente. ¿Eh? Hasta incluso la gente reniega, cuando pierde el Perú reniega, ¿no? Bueno, otros ya están resignados, ¿no? Dicen, bueno, toda la vida es lo mismo, no hay problema. Bueno, chicos, ahí está alguna tareita que les voy a dejar. No se olviden, por favor, de enviarme esto a través de plataforma. Sí, chicos, por favor, me lo envían para poder revisarles. No se olviden también su exposición, chicos, ¿ya? Bien, nos vemos en la clase en vivo para poder discutir esto. Ponle pausa al video para que copies la pregunta de tarea y me lo envíes por plataforma. Ya, chicos, cuídense bastante. Nos vemos el día lunes. Un abrazo.